Muy bien. Entonces, como siempre, antes de empezar, vamos a hacer lo que es el refugio. Normalmente, pues hay unas oraciones definidas, lo hacemos 3 veces, pero como lo hemos hablado en las sesiones pasadas, cada uno pues hace como el refugio que considere, ¿cierto? O sea, me refugio en las 3 joyas, el Buda, el Dharma y la Sangha, ya sea hasta la otra semana o hasta que alcance mi objetivo, ¿cierto? Igualmente es hasta cuándo, para qué. Entonces cada uno hace eso, pero bueno, yo haré como la general y pues si alguno de ustedes va con esa línea o ese camino o ese objetivo, está bien, si no, pues cada uno hace su refugio, ¿ok? En el Buda, en el Dharma y en la Sangha me refugio hasta que alcance la iluminación para el beneficio de los seres. En el Buda, en el Dharma y en la Sangha me refugio hasta que alcance la iluminación para el beneficio de los seres. En el Buda, en el Dharma y en la Sangha me refugio hasta que alcance la iluminación para el beneficio de los seres. Muy bien. Antes de empezar, ¿hay alguna duda, inquietud, algo que quedó de la semana pasada ahí entre pecho y espalda? Para que si hay preguntas, bueno, la vamos resolviendo y por ahí derecho vamos encadenando un poquito el resumen para poder continuar. No sé si alguien tiene alguna duda, inquietud, comentario antes de. Dicen, si el que calla otorga. Entonces continuamos. Ok, entonces en términos generales hemos visto todo esto del el refugio, ¿cierto? Los diferentes tipos de refugio, cuáles refugios hay, ahí es muy diferente los refugios mundanos a los refugios trascendentes, obviamente el refugio parcial o el refugio último también, que va a depender, todo esto lo vimos en esencia cuáles son el refugio, pues si es un refugio sútrico o un refugio tántrico, es donde vemos las 3 joyas y las 3 raíces, ¿no? Entonces, la semana pasada acabamos principalmente con la oración de refugio del Longchen Yinti. Entonces explicamos un poquito. Pues es lo que significan estas 4 líneas que les decía la semana pasada, que en esencia estas 4 líneas contienen todo. Ahí todo está ahí. Y luego vamos a ver cómo todo esto se conjunta incluso en el mismo nombre del linaje. ¿Ok? Eso lo vamos a ver luego. Entonces veíamos en las actuales 3 joyas, Buda, Dharma, Sangha, y los sugatas de las 3 raíces, Guru Deva o Guru Deva Dakini o Lama Jidan Khandro, tibetano. Y aquí veíamos también que en esta sola línea se concentran o se condensan todos los caminos sútricos y los tantras, por así decirlo, también términos generales. En la naturaleza los canales, o viento, energía, o el prana, esencia, bindu, que es la bodhicitta. Aquí veíamos otro nivel de las enseñanzas o de los métodos o de las habilidades que se desarrollan, ¿no? Que es esta parte de mucho el Anu Yoga o todo este tipo de enseñanzas. Ahorita más adelante vamos a empezar a ver eso un poco más detallado, no tanto, pero ahí. Y en el mandala de la esencia, naturaleza y compasión, que esto, perdón, todavía sigo con tos, que esto es un poquito más la explicación o como la esencia de un poquito las enseñanzas Dzogchen, y al final dice, me refugio hasta alcanzar la esencia de la iluminación. La esencia de la iluminación es esa naturaleza búdica, que como les decía, y terminando la sesión pasada, el guru es el que tiene esta esencia de la iluminación, pero a la vez el guru tiene maestría de todos estos vehículos, sútrico, tántrico externo, interno y todos los niveles de los tantras internos, ¿no? Entonces, por eso decían, el guru es las 3 joyas, es decir, su cuerpo es la sangha, su palabra es el dharma y su mente es el Buda, el guru es las 3 raíces, él es el guru, el lama.
su mente es la Dakini y su palabra es la deidad, ¿no? Y sus cualidades son la deidad, ¿va? Y el guru tiene pues toda esta maestría en canales, vientos, la bodhicitta, obviamente, de aspiración, de acción, bodhicitta última, etcétera, ¿no? Y ya si es un maestro totalmente realizado, pues con plena seguridad tiene maestría en esto del mandala de la esencia, naturaleza y compasión. Y también veíamos la sesión pasada, lo preguntaba Giselle, estas diferencias en las palabras de esencia, ¿cierto? Que en una era tikle, que es más bindu, les daba el ejemplo, que es como esos componentes de algo, como en la sangre, los glóbulos rojos, es la esencia de la sangre, los glóbulos blancos, por así decirlo. Eso es como ese significado acá. En el mandala de la esencia, Ngobo es más como cuál es el carácter de eso como tal, por así decirlo. El carácter del fuego es estar caliente, ¿no? Quemar, por así decirlo, ¿no? Y en la esencia, la iluminación, que es Nimbo, Nimbo aquí es como ese corazón, ese núcleo, como que esa verdadera esencia que es, ¿no? Entonces, aunque son palabras en español igual, desde el tibetano tienen otra connotación, ¿no? Muy bien, entonces, un poquito aquí fue donde quedamos la semana pasada. No sé si hasta el momento hay dudas, inquietudes con esto, algo en particular, porque aquí ahora sí vamos a empezar a ver, ok, ¿y esto cómo se practica? Pero para practicarlo necesitamos otro entendimiento que es lo que les decía la sesión pasada, que ahora sí nos va a tocar, para poder explicar bien el árbol de refugio, nos va a tocar eh, dar o ver un poquito de todo lo que fue la historia, qué es el linaje, qué es el Loncheñintic, etcétera, para poder entender ese árbol de refugio, que ahorita más adelante lo vamos a ver. Entonces aquí en lo del refugio, ¿no hay dudas, inquietudes? ¿Todo bien? ¿Cuándo haciendo monólogos? Ando solo por ahí, por aquí. No, no, no hay inquietudes. No te escuché muy bien, Giselle, pero me imagino que dijiste que todo bien. Sí, Ah, todo perfecto. bacán por el momento, gracias. Muy bien. Entonces, todo esto del refugio, ¿cómo se practica? Les decía también la sesión pasada, cuando uno va a llevar a cabo ahora sí esta práctica con el refugio, es donde empieza ahora sí la práctica de acumular. ¿Acumular qué? Entonces es donde uno dice como cantidades, repeticiones de ir haciendo esta práctica. ¿Para qué? Porque mientras más repetición, más nos programamos, más tenemos oportunidad de desarrollar las cualidades que se desarrollan en esta práctica como tal. Entonces, eso es como un término general. Normalmente no es que sea por ley que todo el mundo tenga que hacer acumulaciones, pero si uno es nuevo y todavía está empezando, si todavía no hay una relación así con el maestro profunda, normalmente sí le toca a uno hacer esto. ¿Por qué? Porque solo el maestro le puede decir a uno, no hay necesidad de que haga esto, no hay necesidad de que acumule esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya hizo otro tipo de cosas que en esencia ya te purificó, que desarrollaste una total determinación. Y de hecho eso hay una historia de uno de los maestros de Hudson Rinpoche, Lama Serpo, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, que en su vida previa el previo Hudson Rinpoche, este maestro era de Bután y tuvo mil peripecias para poder llegar allá a Tíbet y a lo último encontrarse con el maestro que fue la vida previa de Hudson Rinpoche. Y, y fueron tantas las peripecias y todo lo que hizo y pues el nivel de este maestro o este discípulo en su momento, que el previo Hudson Rinpoche le dijo, no, no hay necesidad de que hagas el resto de acumulaciones o de cosas, ¿no? Tú ya cumpliste con las cualidades que se tiene que desarrollar. ¿Sí me explico? Entonces, eso va a depender mucho
del practicante, del discípulo, del estudiante. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo practica uno? Con el cuerpo uno hace postraciones. La mayoría de ustedes, a lo mejor de los que está aquí, o si no, cuando vean este video o algo, pues las postraciones hay diferentes tipos de postración. Pues la mínima, que es como lo hacen los japoneses y así, el saludo. Una postración media y una postración completa. En términos generales, pues les aconsejaría que, pues ahí en YouTube aparecen cómo hacerlo, ya que hay muchos puntos claves, pues bueno, de que cómo cuento, de cómo me deslizo y todo ese tipo de cosas, pero el punto importante es que con el cuerpo, cuando se esté haciendo esta práctica, se haga postraciones, ¿cierto? Que era lo que les comentaba ayer, era la semana pasada. Este tipo de ejercicio, pues físicamente es algo bueno, pero también es un ejercicio que ayuda a disminuir, obviamente, lo contrario a lo que uno está buscando, ¿cierto? Si uno se refugia es en cierta forma una entrega, una confianza, y pues las postraciones ayudan a disminuir su contrario, que es el orgullo, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Pero si es algo que mueve también mucha energía en el cuerpo, pero bueno, es algo que se tiene que relativamente experimentar. Pero en términos generales, con el cuerpo hay que hacer postraciones, pero a la vez hay que hacer la recitación de la oración, que es esta, ¿cierto? Ya sea en español, sea en tibetano, a medida que se va haciendo las postraciones, ¿cierto? Voy haciendo postración y voy recitando. Entonces ya tengo cuerpo y palabra. Y con la mente se tiene que hacer la visualización del árbol de refugio y reflexión del significado. ¿Del significado de qué? De todo lo que es refugio, el significado de todo lo que aparece en ese árbol de refugio. Entonces aquí, en términos generales, con esta visualización, con la postración, con la recitación, va uno también ayudando a que la mente se vaya enfocando, ¿cierto? Porque uno le pone ese esfuerzo en mantener la mente en una visualización, en una actividad. Entonces, eso va ayudando a que la mente baje revoluciones y digamos como que ahí está el aspecto shamatha, ir calmando la mente, ¿cierto? Uno dice, no, es que con este cansancio y las postraciones, que descansado va a estar la mente. Pero bueno, por eso es que hay que hacerla repetidamente, para que con el tiempo uno ya va aprendiendo a tener ese balance, ¿no? Y la parte de vipassana o introspección es toda esta visualización y esa reflexión del significado, saber qué significa, saber qué es eso que estoy viendo, ¿ok? Entonces, por eso acá, cuando uno hace las prácticas, uno tiene que poner las tres puertas que llaman cuerpo, palabra y mente en hacer esto, ¿ya? Para que sea más efectivo. Es como poner una lupa al sol. Ahí es donde uno, ¿cómo se llama? Como que potencializa. Pero si uno hace con el cuerpo postraciones y la mente está por allá pensando en hamburguesas, helados, la salida, pues se va a demorar uno más, ¿no? Es más difícil. Entonces, por eso también ahí, a la hora de uno empezar a hacer esta práctica, tiene que venir o empezar con toda la reflexión. Es decir, cuando uno ya empieza a acumular y a hacer las postraciones y todo esto, es porque ya uno hizo las reflexiones de los cuatro pensamientos. Entonces uno, entre comillas, ya viene motivado, ya hay algo que ya se le arrugó el corazón, por así decirlo, del samsara, de todas las emocionalidades, karma, impermanencia, y es donde uno dice, ok, ahora sí, me refugio, ¿ok? Si uno llega, ay, es que toca el refugio, o, pues bueno, ahí le resta un poquito de enfoque y concentración, pero por eso es que se hacen estas acumulaciones, y por eso dicen, uno debe hacer mínimo 100,000 recitaciones y postraciones, ¿cierto? Dice, ¿por qué tanto, no? Pues hay gente que hasta los ponen a hacer más, 400,000, 200,000, y eso lleva un tiempo. Pero eso, como les decía ahorita, va a depender mucho del alumno, del estudiante, de las capacidades que tenga en ese momento, ¿no? Entonces, no es solo quedarnos con el método de, ay, sí, postración, recité el número, vea el número y ya, deme mi regalo, por así decirlo, ¿no? Es tantas repeticiones, ya que la idea es sí o sí desarrollar esas cualidades, ¿ok?
Entonces, ahora vamos a lo que es el tal árbol de refugio. Se los voy a mostrar rapidito. No voy a explicar mucho, pero en esencia esto es lo que uno debe de visualizar, ¿cierto? Aquí están maestros del linaje, estos también son maestros del linaje, las tres joyas, las tres raíces, todo está ahí. Después, hoy o mañana o la siguiente semana, vamos a ver un poquito con más detalles. Pero en esencia, todo este tipo de cosas es lo que uno debe visualizar. Pero obviamente vamos a empezar a explicar por qué uno tiene que visualizar eso, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de visualizar todo eso? ¿Cómo hacerlo un poquito? Es que si puedo o no puedo, no hay problema. Pero esto es lo que hay que visualizar, ¿ok? Como árbol de refugio. Y luego vamos para eso. Pero para poder hacer eso, es donde como que nos vamos a ir a andar en el tiempo. ¿Hay alguna duda, inquietud? Mientras me refresco la garganta. Andan callados hoy. Están cansados. Concentraditos. Muy bien, muy bien. Pero haciendo ahí, están haciendo la oración de 7 líneas o la rasada. ¿Por qué? Porque esto que vamos a ver es casi una introducción al tantra para medio poder empezar a entender esto, pero aparte vamos a empezar a ver un poquito de historia. No me voy a detener mucho como en nombres, en detalles, nada de eso. O sea, como les decía en la sesión pasada, voy a tratar de ser claro, pero sin enredarlos mucho, obviamente. Si tienen alguna duda, si Diego, repetime, ¿y aquí cómo fue? Ya saben, sin problema, ¿ok? Entonces, para poder empezar y conocer qué es el Loncheñinti, por qué se llama así, cuál es la historia, por qué, qué es lo que comprende todo esto, por qué hay que visualizar ese árbol de refugio y qué significa, por qué todo ese montón de gente y todo ese montón de figuras ahí, hay que empezar a ver todo esto. Entonces, obviamente, todo empieza con la breve historia del budismo, a cómo llegó a Tíbet. Ya saben, aproximadamente hace 2600 años, pues fue donde existió el Buda, o estuvo Siddhartha Gautama enseñando su vida, sus enseñanzas, y aquí hay algo muy importante de entender, y es que el Buda enseñó el camino sútrico y el camino tántrico. ¿Qué pasa? Que el Buda tuvo muchas formas de enseñar. Obviamente había enseñanzas para la multitud, había enseñanzas para grupos grandes, había enseñanzas para grupos más pequeños y había enseñanza individual, ¿cierto? Así como cuando uno se vaya a chismosear con la amiga, algo así, por así decirlo, ¿no? El Buda enseñó de todas esas formas, ¿ya? No solo de los grandes discursos y para todo el mundo fue enseñanza del Buda. Pero también, como dicen los sutras, o como dan las enseñanzas, el sutra no es exclusivamente la palabra del Buda. Los sutras, y lo vemos mucho también en sutras Mahayana, es cuando el Buda, otro estilo de forma en los sutras es cuando el Buda da la aprobación. Y por ejemplo, entre Shariputra y Avalokiteshvara están hablando de la vacuidad es esto y lo otro, y el Buda dice, exacto, así es. Entonces, ese es otro tipo de sutras. Otro tipo de sutra es donde el Buda dice, vea don Manjushri, vea don Ananda, vaya usted y hable, que lo que usted va a decir es lo mismo que yo diré. Y sin problema. Y ese es otro tipo de sutra, otro tipo de enseñanza del Buda. ¿Ok? Ay, me disculpan, hoy estoy como más tosecino. Entonces, ese es otro tipo de sutras que hay. Entonces el Buda enseñó todos los vehículos, algunos más abiertos, obviamente por la interdependencia, por el entorno que había en su momento, otros un poco más ocultos y otros extremadamente ocultos en su momento, ¿cierto? Que no era para uno, no era para muchos, era exclusivamente, y esas enseñanzas pues quedaron ahí un poco más resguardadas.
¿Por qué? Porque externamente primero tenían que hacer esta parte de cultivar o arar bien el terreno. Entonces, por eso al inicio muchas de las enseñanzas budistas es el camino de la virtud, la ética, la disciplina, la meditación, etcétera. Y ya después fue dentro del vehículo fundamental, que ese fue, ay, perdón, el, ay, me disculpa. Entonces, que ese vehículo fue el que empezó a estructurarse más cuando empezaron los concilios de los discípulos, porque el Buda estuvo toda su vida enseñando y simplemente los discípulos estaban cerca y escuchaban, y el Buda, el que le llegaba, le preguntaba y él le respondía, ¿cierto? Era según las necesidades de donde estuvieran, etcétera. Y ahí es donde ya luego empiezan los concilios de los discípulos. Ok, murió el Buda y pasó al parinirvana y pues bueno, ¿y ahora cómo seguimos? Es donde hubieron los diferentes concilios en esos tiempos, del 600 al 200 más o menos. Se dice que hubieron como 3 concilios principales. Y ahí fue donde empezaron a hacer toda esta, que el Tripitaka, yo escuché esto y por eso los sutras son esto he oído, porque pues el discípulo dice, pues, esto fue lo que escuché cuando estuvo por allá, y esto fue lo que vi y escuché cuando estuvo por la otra parte, cuando habló con esto, cuando habló con el otro. Y ahí fue donde hicieron esta distinción de las enseñanzas, el Tripitaka, según los 3 entrenamientos superiores, que es lo único que se entrena, ¿no? Disciplina, concentración y sabiduría. Vinaya, canasta del sutra y canasta del abhidharma o el conocimiento sublime, ¿no? Entre otras cosas monásticas y bueno. Entonces ahí fue donde empezó a establecerse, donde lo más conocido era el vehículo fundamental o Hinayana que llaman. Y ya luego por allá en el año 300 antes de Cristo, hasta más o menos por ahí ese tiempo de Cristo, fue donde empezó a florecer y a expandirse más el Mahayana sútrico, ¿cierto? Es donde aparecen estos maestros Nagarjuna, Asanga, entre muchos esos, porque entre el 2600 y el 300 antes de Cristo, ya se fue estableciendo más un vehículo, o sea, ya había un terreno más cultivado, ¿cierto? Pero la enseñanza seguía ahí, era más oculta de un maestro discípulo, entre otros tipos de formas de que se fue desplegando el Mahayana. Y así ya fue donde se hizo esta otra división, Hinayana, Mahayana, o vehículo fundamental o gran vehículo, dependiendo de las enseñanzas del Buda, ¿cierto? O de cuál vehículo, o de cuál capacidad, o de cuál interés o inclinación tuvieran los seres. Entonces ahí, en ese tiempo, es donde como que sale más, es más visible, florece más. No es que no estuviera, no es que se creó, es que floreció en ese momento, ¿cierto? Donde ya las condiciones estuvieron adecuadas, etc. Y ya entre el siglo I y el siglo VI fue donde empezó a florecer y a expandirse más el Mahayana tántrico, ahí en India. No es que se creó, no es que empezó ahí, no, ya estaba, ya esa enseñanza la había dado el Buda y se había guardado por allá, etcétera. Pero aquí empezó a florecer más. Fue un vehículo donde, ok, ya está el terreno cultivado, ahora sí se puede un poquito más. Pero aún así, dentro de India, este vehículo era muy oculto, aún así, pero era más diseminado. Por eso tenemos la historia de los 84 Mahasiddhas o grandes seres realizados que pues mostraban todos estos diferentes métodos para alcanzar la iluminación a través del método tántrico, ¿no? Entonces fue otra división del budismo, por así decirlo. Y ya en el siglo séptimo, más o menos al 11, fue donde empezó esta diseminación del budismo tántrico y sútrico en Tibet. Entonces, por allá en el año como 700 al inicio, incluso al 600, es donde hay como que un primer acercamiento, que es con el rey Sonsen Gampo,
que es donde él desarrolla incluso la escritura tibetana, empieza a traer estatuas y algo de textos budistas a Tíbet, pero no, pues no pasó mucho. Ya después, un tiempo, unos 80, como 100 años después, ya es donde aparece el rey Trisondeutzen, luego lo vemos, el rey Dármico, el segundo principal, y es donde ya manda llamar a unos grandes maestros, que el primero es Shantarakshita, o Kempo Bodhisattva lo llaman también. Entonces él lleva mucho el budismo sútrico, toda la filosofía, todos los linajes de ordenación monástica, él lleva todo eso, pero encuentra todavía muchos obstáculos para el budismo. Entonces, él es el que le dice al rey, pues mande llamar a un gran Mahasiddha, se llama Padmasambhava, ¿cierto? Para que ayude a disipar muchos obstáculos. Y Padmasambhava fue el que llevó el budismo tántrico principalmente, entre otros grandes Mahasiddhas de la India, ¿no? Entre ellos Vimalamitra, y empezó a llegar muchos yogis de India a Tibet a poner, a instaurar todo lo que es el budismo tántrico, el budismo sútrico. Entonces ahí en ese tiempo floreció mucho. Eso fue como en el año 750 y bola, algo así por ahí por ese tiempo. Y unos años o décadas después es donde llega un rey que empieza a asesinar monjes, todo el que era budista, dañar monasterios, quemar libros, etcétera. Entonces, ahí la enseñanza siguió viva, pero oculta. Y ya luego, por eso es hasta el siglo XI, porque después de eso vino la segunda oleada de ir de nuevo a India a traer, a revitalizar el budismo. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Iba en la moto, por así decir, algo rápido. Y esto me dirán, ¿y esto por qué, Diego? Ahorita vamos para allá. Tranquilos, no se tienen que aprender los nombres y cuál era y lo anoto. No se preocupen. El primero es que hubo un rey que empezó a llevarlo, después llevó otro rey que trajo un maestro del sutra, luego trajo un maestro del tantra y de ahí empezaron a llegar muchos maestros. Llegó un rey malo, destruyó y de ahí es donde volvieron a ir para revitalizar. Sí, ahorita, y que abriste el micrófono. Que está muy bonita la historia, que muchas gracias, que está claro para mí. Ok, Dorita, gracias. ¿Alguien tiene una duda? Sí, Juan. No te escucho, Juan. Veo que ya tienes abierto el micrófono, pero no. ¿Pero alguien más habló? ¿O No. Según yo no. Dieguito, una pregunta? Entonces, Padmasambhava es uno de los 84 Mahasiddhas, pero por qué es como tan clave o qué fue lo que hizo él que entró con su mano demoliendo obstáculos y acabando con todos los obstáculos, mejor pongámoslo así? ¿Por qué Claro. es tan representativo? ¿Qué fue lo que hizo él que no hicieron los otros 83? Pues por ponerlo en esos términos. O sea, todos eran súper grandes seres. La diferencia con Padmasambhava y Vimalamitra, que es otro gran maestro, es que hay unos sutras y tantras donde dice Shakyamuni, yo apareceré como el nacido del loto, Padmasambhava. Eso es uno. Ya, y ahora sí para cuidar el vehículo tántrico. Y segundo, y es lo que vamos a ver un poquito más adelante, es que Padmasambhava fue el receptor de todos los linajes tántricos. Él tenía todo eso, o sea, él reunió todo. Pero a la vez, en su entrenamiento, por eso cuando uno ve la imagen de Padmasambhava o Guru Rinpoche, él tiene maestría de todos los vehículos tántricos y todos los vehículos sútricos y el Dzogchen y todo, cualquier camino espiritual, él tenía maestría en eso. Entonces, también era un maestro que tenía muchas habilidades de todo tipo, ¿cierto? Que algunos por aquí que llamarían así esotéricas y todo eso, de todo. Tenía todas las más grandes realizaciones. Pues por eso Padmasambhava es tan significativo. Y por eso este maestro que llegó antes
que este maestro que llegó antes, se dice que en el Mahayana hay 3 maestros luminarios de los vehículos filosóficos. Uno es Nagarjuna, otro es Asanga, y Shantarakshita fue el tercero que unió toda esa filosofía. Y ese fue el que llevaron a Tibet, ¿cierto? Es como decir, no sé, Galileo, Einstein, y por allá le salió otro que los reunió a los dos, y ese, ay, fue madre. Entonces, ese fue el que llevaron. Y él fue el que les dijo, si ustedes quieren quitar todos estos obstáculos y traer el otro vehículo, pues llámenlo a él, porque él es el mero mero. ¿Sí me explico? Es como si tú hubieras recibido todos los linajes de Einstein, Planck, y todos estos grandes, Newton, así directamente, y todos estos, y tú los reúnes, es como que, pues es el mero mero, ¿no? Como dicen los mexicanos. Es por eso es la importancia de Guru Padmasambhava, ¿ya? Porque él recibió todos esos linajes y él los traía en sí. Aparte era la emanación, pues, emanación directa de Shakyamuni, etcétera, etcétera, ¿no? Listo, viejito, súper. Gracias. Muy bien. Entonces, y ahorita vamos a ir encajando un poquito más esta historia, ¿no? Porque hay algo en el chat. Dice, ¿qué tal que Padmasambhava fuera un charlatán, un político de la época, un Uribe de la época, como confía en la sabiduría de un personaje histórico? Es que ese fue el punto. O sea, no es solo como que llegué, soy importante, ya no. Es que todos los despliegues que hizo y todo lo que enseñaba, incluso hasta hoy en día, todas esas bendiciones y enseñanzas es lo que sigue generando las realizaciones de estos maestros, que hoy en día todavía tienen. ¿Sí me explico? Entonces, y es muy buena esa pregunta porque uno puede decir, no, es el mejor, pero mejor cómo, ¿no? O sea, obviamente habían muchos maestros realizados y como dicen, solo un Buda conoce un Buda, ¿no? Entonces, por eso no es como que yo llego de renombre y de propaganda. Ya no existía eso. Eso hoy en día que casi ya están menguando todos estos grandes seres realizados, estamos más contaminados, por eso es tan fácil engañarnos hoy en día, ¿no? Pero en ese entonces, ¿no? En ese entonces, cualquier super ser realizado lo echaría al agua fácilmente, ¿no? Sin problema. Entonces, ese es el punto también, que no es solo de palabrita y una enseñanza así y que ya, y eso fue todo, no. Sí, claro, obviamente en el pasado había charlatanes, claro está, pero en el pasado también había muchos seres más realizados, más densidad, por así decirlo. Más que todo en esos eventos. Y todo esto se hacía mucho, incluso ahí en India, todos esos debates filosóficos, y no solo filosóficos, sino también debates de habilidades milagrosas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso también hay, eso también había. Ahora es porque el que más le den like y que, ay, es un maestro y porque dice, miró raro y volteó los ojos y eso allá era diferente, ¿no? Desde cosas como, pues, es que eh, no necesariamente es una cuestión de fe. Pues si yo veo que alguien le da el sol y no refleja las sombras, como, ¿cómo? ¿Me explico? Alguien que pone su pie y ¡pum! De la piedra, y como, ¿cómo? Entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, el despliegue que ellos pueden hacer, todos estos grandes seres. Entonces, ahí es donde no es como que, ay, sí, tiene poderes, nadie lo ha visto, pero tiene. Es como que, ok, yo creo que hizo. No, con estos maestros no era algo así. Y obviamente, más allá de los poderes y habilidades y todo eso, es de verdad que ha logrado las enseñanzas que sostenían, que dieron a sus discípulos, cuántos no alcanzaron y siguen alcanzando el cuerpo de arcoíris, todo ese tipo de habilidades meditativas y todo eso. Entonces, eso es más que el reflejo de todo eso, que es principalmente lo que se busca, más que tener habilidades y capacidades y poderes y todo eso. Eso es bien importante. Entonces, en ese entonces, ahí fue donde llegaron estos maestros a empezar a desarrollar el budismo. Entonces, la cuestión aquí es que en esta primer oleada
de llegada del budismo a Tibet eran los mismos Mahasidas de India o grandes realizados que iban a Tibet, ¿cierto? Muchos grandes de todos esos Mahasidas, Vimalamitra, ay, se me fueron los nombres. Bueno, muchos de estos, Shantigarba, y bueno, no hay problema de los nombres. Pero muchos de ellos fueron en esta primer oleada. ¿Qué pasa? Que ya luego cuando empezaron a destruir todo el budismo y todo esto, ya es donde volvieron a ir a India, pero ya los Mahasidas que fueron de India a Tíbet fueron menos, y de hecho fue el tiempo, ya en el año por allá 1100, en que el budismo ya estaba menguando en India, y ya no había mucho de estos Mahasidas, pero muchos tibetanos fueron y trajeron. De los poquitos que fue Atisha, ya en la segunda ola, para revitalizar, entre otros maestros, pero ya no tanto como al inicio. ¿Y todo esto para qué? Para llegar a esta parte. Entonces, todo lo que entró a Tibet no es, llegó el Nyingma, llegó el Kagyu, llegó las escuelas, no. Lo que llegó a Tibet fueron linajes de práctica. Es decir, las prácticas que si las llevas a cabo según sus causas, sus condiciones, su linaje, te va a llevar a la iluminación, ¿cierto? Es como si fuera un tubo madre de agua, y aquí hay una salida para el barrio 1, otra salida para el barrio 2, otra salida para el barrio 3. Todas te llevan a ese tubo madre, por así decirlo, ¿cierto? Obviamente con sus diferenciaciones en la visión, en los métodos, etcétera. ¿Ok? Entonces, lo que llegó a Tibet fueron lo que llaman los 8 linajes de práctica. Todo lo que llegó, todo lo que llegó a Tíbet al inicio es lo que llaman Nyingma. Nyingma es antiguo. Y es lo que se llama antiguo porque son las traducciones antiguas. Es decir, todo como se daba el budismo en India y se trajo a Tibet hasta que llegara este rey y lo destruyera y viniera la revitalización, eso es lo que llaman esa tradición que ven el budismo de esa forma. Y tenían ese tipo de explicaciones y tenían estas prácticas, que entre la principal fue donde llegó el Dzogchen o la gran perfección. Luego, en la revitalización, fue donde llegaron, y no solo llegó el Dzogchen aquí en la tradición antigua, llegaron muchos linajes, que es lo que ahorita preguntaba Juan. A través de Guru Rinpoche llegaron muchos diversos niveles de Tantra, Mahayoga, Anuyoga, todo el yoga, el Kriya, el Upa, y todo ese tipo de enseñanzas, todo eso llegó ahí. ¿Sí me explico? Cuando entra la revitalización, es donde empiezan a llegar otras tradiciones. Por ejemplo, el Kadam. Kadam significa como Ka, es como enseñanzas, y Dam es como consejos, ¿cierto? Enseñanzas, consejos, que esto lo trajo Atisha a Tíbet, ¿ya? Y ellos tienen sus prácticas, sus métodos en particular, ciertos tipos de sadhana, ciertos tipos de explicaciones, el camino gradual, etc. Y no es que el camino gradual se creó aquí, ¿no? Guru Rinpoche, en la tradición Nyingma también hay camino gradual. Pero pues es un texto, una forma de llevar a los discípulos. Entonces, en particular, tienen sus enseñanzas, sus métodos, y esa es la forma de practicar. Luego, también aparece... ¿Sí? Dieguito, buenas noches, ¿cómo estás? Con respecto a esa explicación, perdona que te interrumpa, a esta explicación que estás dando, yo siempre me he preguntado si el primer linaje que hubo fue el linaje del que estamos hablando. ¿Por qué, en qué momento se abrieron tantos linajes? ¿Y por qué? Si estamos hablando de que
el linaje es puro. Y es esto lo que les estoy contando, Mayrita. Entonces, esa primera oleada que llegó a Tibet con el rey, Guru Rinpoche y todo eso, eso duró como un siglo o más, bastante. Pero como empezaron a destruir todos, unos tuvieron luego la intención, después de que murió ese rey, de revitalizar el budismo. Entonces ahí es donde van de nuevo a India y de grandes maestros reciben enseñanzas y las traen. No las mismas, sino otros tipos de linajes. Por eso la historia de los Mahasiddhas es tan importante. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron diferentes linajes y diferentes formas del tantra. Entonces, por eso es que se fueron como diversificando las formas de practicar. ¿Sí me explico? Es como decir, al inicio hacían el sancocho en olla de barro, después hacen el sancocho en olla de cobre. Ok, pues como que estamos haciendo lo mismo, pero de formas de llegar diferentes. Más o menos algo así. Entonces, y ya luego en esa segunda revitalización es donde entran todos estos linajes. Por ejemplo, el Marpa Kagyu, que el Kagyu es donde luego se divide en las 4 escuelas principales y después las 8 secundarias, y es donde ya están los Kagyu que conocemos hoy en día. Luego aparece el Lamdre, que es camino y resultado, que por ejemplo el Marpa Kagyu viene de los Mahasiddhas Tilopa, Naropa y de ahí para abajo, ¿cierto? El Lamdre viene de Virupa, Tombijeruka y otros Mahasiddhas y llega a Tibet con otros maestros que van allá, a India, y lo traen. ¿Sí me explico? Igual Champakagyu, Siye y Chot, que es grandes seres que van de Tíbet a India y lo llevan. Pero el punto importante aquí, porque sé que son nombres raros y se pueden enredar, es que en esencia solo hay 8 linajes de práctica. Pero con el tiempo es lo que fueron saliendo lo que llamamos las escuelas, ¿cierto? Que era la escuela Kagyu, que la escuela Sakya, que la escuela Gelug. Por ejemplo, los Gelugpa es una combinación entre Kadampa, Kagyu y Sakya, ¿ya? Y ellos le pusieron algo más de la epistemología de Dharmakirti, y en la explicación de la filosofía, pero muchas de sus prácticas tántricas, linajes tántricos, vienen o de Kadampa, o de Kagyu, o de Lamdre, que es Sakya, ¿no? Y así, como que se reúnen como que en una sola escuela. Entonces son como que diferentes métodos y yo aquí reúno varias. Por eso se dice que estos últimos 3, el Siye Chot, Kalachakra y este Orgen Nyingyu, están dentro de todas las escuelas, principalmente, ¿cierto? O sea, como que las anexan. Y ya esa es la diferencia entre el linaje de práctica, que el linaje de práctica son las prácticas adecuadas que te llevan a la iluminación. Y la escuela es como la acumulación, la estructuración de todos esos métodos en cierto grupo, por así decirlo, de personas, ¿no? Entonces, aquí hay una pregunta, dice Diego, ¿el Chod es traído de India? Sí. Principalmente el maestro de Machik Ladron, que fue quien desarrolló el Chod, era un Mahasiddha y él le enseñó principalmente el Shiye, que se llama pacificación. Es un método tántrico basado en el Prajnaparamita. Y ahí, él con su discípula, que era tibetana, ahí fue donde como que le puso un plus a esa práctica, que es la práctica de cortar, o el Chod. Entonces, en esencia, su raíz es de India, ¿no? Ok, no los confundo más. El punto importante es que estos linajes de práctica es lo que llegó a Tibet, es la forma de practicar. Es como si ustedes dicen, ok, si yo quiero iluminarme, ¿qué practico? Entonces, si tú agarras Dzogchen, por así decirlo, vas a tener una estructura de prácticas que te van a llevar a la iluminación. No, es que a mí yo soy el Kadampa y me gusta más y voy más por aquí. Ok, ellos tienen una estructura que toda esa forma de enseñar te va a llevar a la iluminación. Es como los que dicen, no,
yo estudio en escuela pública. Otros dicen, no, yo estudio el método de, ¿cómo es que se llama esta? Ah, método de estudio, se me fue. ¿Mari qué? Ay, que es un método pedagógico diferente. Bueno, Montessori, gracias, Juanchito. le di. Yo voy con Montessori, no, yo voy con el de los franciscanos, no, yo voy con el de no sé quién, del Opus Dei, no, yo voy con el de... Entonces es como que esa forma y todos te llevan a una formación profesional. Lo mismo pasa acá. Si tú dices, no, yo conecté, me voy más con el método del Landre o el Sakya, pues ok, ellos tienen su método, su gradualidad, sus diferentes prácticas para llevarte a la iluminación, para conectarte al tubo madre, como así, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto fue lo que entró a Tibet, ¿ya? Estos tipos de prácticas. ¿Tú quieres iluminar? Ok, a este linaje. A este linaje. Hay algunos que incluso combinan y pueden volverlo pues un poco más efectivo según las necesidades, sin problema. Entonces, eso fue lo que entró a Tibet como enseñanza budista tántrica. ¿Hasta aquí alguna duda, inquietud? No, Dieguito, otra vez comparto esta reflexión y es, uno realmente tiene muy pocas herramientas para poder definir qué escuela o tradición le sirve más, porque uno no las conoce todas y ni tiene la sabiduría para escoger qué está mejor para su mente, cuál es la capacidad que tiene uno, o sea que las herramientas que tenemos son, o sea, yo creo que demasiado mínimas para saber con cuál conectamos o no. Yo, Marita, y aquí hay, como dicen, de dos sopas. Una, por arte y obra y gracia de la suerte o condicionalidad, caemos en algún linaje. Y ahí voy, sin problema. Que es como lo hacía mucha gente en Tibet. Ah, pues nací en Antioquia y aquí el maestro y lo que más se ve es, no sé, digamos, Nyingma. Pues yo voy con eso, sin problema. Que es un contexto muy diferente a como es hoy en día. Hoy en día, obviamente, que es mucho con lo que iniciamos este curso. Es que hay de todo y al último ni sabemos por dónde agarrar. ¿Cierto? Entonces la sopa 1 es eso, pues me tocó y con el maestro que tenga el karma y con el linaje que empecé, ok, pues síguele. Entonces, si yo sé que hace unos años me conecté con Gelupa y ahí voy, estoy estudiando, pues lo mínimo que tengo que hacer, si quiero, es verdaderamente empezar a conocer. ¿Sí me explico? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿En qué consiste? Una cosa es la enseñanza del Buda, pero como tal, la escuela, el linaje donde estoy, ¿qué es? ¿Cuál es la diferencia, no? Si yo no tengo problemas es que primero hay que hacer esto y hacerlo sin conocer toda la estructura, pues, está bien, ¿no? El problema es que como ahorita tenemos todo este supermercado de opciones, saltamos de aquí a allá, de aquí a allá, de aquí a allá, de aquí a allá, y en últimas, conocemos el budismo, realizamos ciertas prácticas, desarrollamos ciertas cualidades, pero todavía no me he metido en un tobogán para llegar al tubo madre de que me conecte. ¿Sí me explico? Es que esa es la diferencia. No es que uno no pueda desarrollar ciertas cualidades, no es que uno no pueda conocer el budismo desde otras perspectivas. Claro que sí, sin ningún problema. Pero si ya te quieres iluminar, si ya quieres encarrilarte, tienes que empezar a hacer. Ah, es que quiero volverme un gran chef de hacer sancocho. Hoy empiezo a hacer el sancocho. Mañana empiezo a hacer frijoles, al otro día tilapia, al otro día arepas, al otro día... Y no es que te ibas a volver experto en sancocho. Ah, pero... Pues sí. ¿Sí me explico? Entonces uno no está como que en la línea como tal. Que si uno se quiere iluminar, ya es donde uno, y más con un método tántrico, es donde uno debe tomar, obviamente, un linaje, una forma de practicar, para que uno pueda ir como concentrando todo lo que verdad trae ese linaje. ¿Sí me explico? Entonces ahí es donde viene el problema.
Hoy en día, si quieren investigar, obviamente investiguen. Obviamente uno no puede escapar del karma con quien se conecta también, pero uno puede conectarse con lo que es el karma, pero si uno estudia, conoce, puede uno discernir y decir, pues por aquí voy, ¿no? Esto es lo que me llama, pero eso es parte también del conocer, ¿no? Y a ustedes por el karma pues cayeron aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, al menos. Cosa que me parece realmente muy afortunado nosotros tener semejante maestro que tenemos y, y pues de todas formas aquí pues muy afortunados que vengan los maestros porque si ve ya llevamos casi 4 años que no podemos tener a Rinpoche. Entonces yo creo que Exacto, pero sí, ese es el punto. O sea, unos dirán, no, pues un señor, un gordito chiquito normal, pues sí, es Ñigma, pero no me conecté, está bien, ¿sí me explico? Pero el punto es ese, si yo me quiero iluminar, yo tengo que saber qué implica. Es como si yo quiero irme para Japón, ¿qué implica eso? Ah, yo no sé, pues yo me voy a ir, ya hice maleta. ¿Y el vuelo? Ah, es que hay que comprar vuelo. ¿Y la visa? ¿Cómo que visa? ¿Qué es eso? Entonces, si uno dice, me quiero iluminar, uno tiene el deber de empezar a investigar qué es, qué requiere, qué significa, ¿ya? Ok, hay varios menús, el del Hinayana, Mahayana tántrico, ok, ¿cuál? ¿Sí me explico? ¿Y dónde hacen mejor? Este dijo que iba a hacer un sancocho, pero no, eso le metió fue frijoles y dice que es sancocho, usted ni sabe qué es sancocho. Eso es lo que uno tiene que empezar a ver, investigar, revisar. Eso es parte de la etapa de entrenamiento mental, la parte de cultivarse, la parte de conocer. Es bien importante eso, hacer. ¿Ok? Entonces, volviendo aquí al punto, en esencia la tradición Nyingma, y yo le decía a Rinpoche alguna vez, Rinpoche, entonces, Nyingma es una escuela, y él me decía, no, es que Nyingma no es una escuela. Y yo le decía, pero ¿cómo? Ve acá, Sakya, Gelu. Y él me decía, no, es que Nyingma no es una escuela. Nyingma fue el budismo plano como llegó a Tíbet al inicio. No es que sea una escuela, simplemente es el budismo como llegó, como lo explicaban los filósofos, los mahapanditas o grandes eruditos, y como lo explicaban los grandes realizados, y esas fueron las primeras traducciones, las traducciones antiguas. Eso es lo que significa Nyingma. Era como era el budismo en India y simplemente se trasladó a Tíbet. Punto. Ya en la revitalización, ya es donde empiezan a salir, ok, qué otra visión, qué otros métodos, y pues yo lo hago así, yo lo hago así, yo lo hago así, está bien, perfecto. Entonces ya empezaron a reunir y ajustar métodos y dicen, no, pues este es el mío, este es el mío, y nos llamamos Kagyu, nos llamamos Gelupa, y nos llamamos no sé qué, y este es mi colegio, punto. Entonces lo que decía Rinpoche es que Nyingma no es una escuela, Nyingma es el budismo como se dio al inicio. ¿Cuáles fueron las traducciones antiguas? Punto. Pero como escuela como tal, no hay así como una organización, ¿sí me explico? Hoy en día como que bueno, pues son los Nyingmas y que ajustes, pero no voy a entrar en esos detalles. Pero la tradición Nyingma empieza con los tres, el erudito, que es este primer maestro que trajeron, el rey dármico y el Lopon o el maestro, que fue Guru Padmasambhava, que es Shantarakshita, Padmasambhava y Trison Devis. Ahí fue donde empezó ya el budismo a implementarse. Pero hay otro punto muy importante y es Guru Rinpoche Padmasambhava y Yese Sogyal. Yese Sogyal es la principal discípula de Guru Rinpoche. Y esto es algo muy significativo porque en ese tiempo y en ese entonces, incluso hoy en día, Yese Sogyal es igual que Guru Rinpoche en realización. O sea, hombre y mujer, ¿cierto? Las más grandes exponentes del budismo tibetano es ella. Y mucho de la actividad que hizo Guru Rinpoche fue también debido a ella.
Entonces, aquí en esta parte, en el Nyingma, Yese Sogyal es muy importante. Es muy, muy, muy importante. ¿Ok? Por estos discípulos. Estos discípulos entraron los primeros que fueron ordenados, los primeros también que se volvieron traductores, incluso algunos fueron a India y trajeron también, entre ellos uno es Vairocana. Ahorita los vemos por qué. Entonces, estos personajes son muy representativos porque todo lo que ellos hicieron allá en el 700 y algo es todavía lo que se ve hoy en día. ¿Ya? Todo lo que funciona hoy en día. Parte de todo lo que se ve en la escuela Nyingma son muchas cosas, y simplemente voy como a pasar un poquito rapidito para explicar ciertos conceptos claves. En la tradición Nyingma hay algo también que se llama tipos de linaje o transmisión. ¿Cómo se transmite una enseñanza? ¿Cierto? Entonces, aquí en la tradición Nyingma se dice que hay el linaje mente-mente, que es entre Budas, ¿cierto? Entre Budas. Ellos se transmiten la enseñanza mente-mente, ¿cierto? O sea, ¿por qué? Porque la mente de sabiduría es igual para todos. Luego hay un linaje de símbolos, ¿cierto? Con solo hacerte así, o con solo hacer algo o mostrar algo, ya está tan preparado el ser que despliega un montón entiende toda la enseñanza. Y de hecho lo veíamos también en un sutra por ahí donde el Buda muestra una flor y todo el mundo como que, ¿qué está haciendo don Buda? Y por allá otro empezó a reírse y a entender. Sí. Y como que, eso es el linaje símbolos. Y empezó a entender la impermanencia y todo ese tipo de cosas. Entonces es otro tipo. Y hay otra, la más conocida, el linaje de transmisión oral, ¿cierto? Oído, boca, oído, maestro, discípulo, y ahí va, ¿cierto? Entonces, esto es algo muy importante de entender. ¿Por qué? Porque al final vamos a ver que este linaje Longchen Yintig trae todo esto ahí. Todo, ¿ya? Y también la tradición Nyingma tiene algo muy particular, que es lo que llaman el linaje Kama, así como la cama, ¿verdad? Que es oral, hablar, instrucción. Y es el linaje de transmisión oral, es decir, lo que viene desde el Buda, sus discípulos y así. Viene, maestro, discípulo es un linaje oral que se transmite, ¿no? Pero también hay un linaje que se llama terma o tesoros espirituales ocultos, que hasta el mismo Buda dejó tesoros espirituales ocultos, y tertons son los reveladores. Entonces, es una forma de dejar enseñanzas para el futuro. Y eso fue algo mucho que hizo Guru Rinpoche y Yese Sogyal principalmente, ¿no? Porque ella era la que los escribía y los escondía y todo esto en el lenguaje de las dakinis. Por eso es un lenguaje que solo entienden estos seres que ya reconocieron la naturaleza de la mente. Y no todos, porque es directo para ellos. Entonces, estos tesoros son como huacas espirituales, ¿ya? Entonces, que uno por allá el Viernes Santo vio la luz y por allá, al terton, al revelador, puede ver algo así. Y él va y es. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque Guru Rinpoche, con sus discípulos, él le dio una enseñanza, así como le enseñaba al Buda, uno a uno, para ti. Y te doy esta enseñanza, pero esa enseñanza no es para ahora, eso es para el futuro. Entonces, esa enseñanza queda en el continuo mental de ese discípulo y vidas después aparece en el momento adecuado y saca esa enseñanza para ese momento. Y obviamente los textos vienen, va y esta persona que van a nacer en esta parte con este nombre y todas las profecías y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es algo que incluso el mismo Buda hizo cuando él dio el Prajnaparamita o el Sutra de la Perfección de la Sabiduría. Esta enseñanza fue entregada a ciertos tipos de seres hasta que llegara el apropiado a reclamarlo, que fue Nagarjuna, ¿cierto? Es por eso, esto es algo que hay mucho en la tradición Nyingma, y son enseñanzas que están ahí guardadas
Y de hecho hay muchos, como 7 diferentes tipos de enseñanzas tesoro, ¿no? Uno que es de tierra, o sea, así como que se abre la tierra y sacan algo, otros de recordar, otros aparecen en la mente, un montón de cosas, ¿ok? Pero es algo que está en la tradición Nyingma y fue mucho lo que hicieron Guru Rinpoche, Vimalamitra, Vairotsana, Yese Soya, los 25 discípulos. Y todas estas enseñanzas se dan, se transmitieron en Tibet, pero se guardan para el futuro, para cuando el momento sea adecuado, para ciertos tipos de seres, en cierto tipo de lugar, cierto tipo de tiempo. Eso es lo que hay mucho en la tradición Nyingma, que aquí también entra mucho y ha sido algo también en Tibet, que los grandes maestros han estado muy, muy atentos de ellos, de los charlatanes, que no va a faltar el charlatán de, yo tengo una enseñanza tesoro, a ver, no, eso tiene sus pruebas, tiene su forma de saber si son desde Guru Rinpoche, ¿no? O desde Vimalamitra o todos estos grandes seres. ¿Ok? Entonces, un poquito la tradición Nyingma tiene esto. ¿Y por qué voy a explicar esto? Porque todo esto del Longchen Nyingtik trae de todo esto. ¿Hasta aquí alguna duda, inquietud? Eso se está poniendo bien raro, ¿sí o qué? Eso es un poquito lo que decíamos ahorita, o sea, no es algo así como que, ay, sí, yo hablaba y decía y estas eran mis enseñanzas y ya no, es que estos seres tenían un montón de habilidades que nosotros ni sondeamos, ¿no? Sí, Caro. Dieguito, yo tengo la pregunta de qué tanta relación como de vidas pasadas puede tener uno con el maestro o con el linaje que uno, pues que uno escoge. Bueno, no sé, pues como tú decías, a veces no se escoge, sino que uno llega a un linaje, pero qué tanto, sí, o sea, yo me pregunto, o pues lo que yo siento es como, bueno, no, si llegué acá es porque hay alguna relación kármica o bueno, de vidas pasadas que ya me une a este linaje o a esta sanga o entonces no sé, te quería preguntar eso. Hay como les decía ahorita, siempre va a haber casi de 2 sopas, siempre. Una puede ser una conexión kármica, que normalmente la conexión kármica es algo que, pues bueno, con este maestro o este linaje en particular, tuve alguna situación alguna vez y pues ahorita estoy cerca. ¿Sí me explico? Como que, ay, no, pues yo era el que le cuidaba a los perros por allá a Rinpoche hace unas 8 vidas. ¿Sí me explico? Por decir algo. Y pues bueno, pues como que queda una imprint, como una grabación ahí, una conexión y va. Pero hay otras conexiones que es a través de aspiraciones. Ahí sí es donde uno dice, de verdad tengo esta conexión con este linaje. Porque uno se puede conectar y uno llega y el maestro, pero pues sin ton ni son. Pues sí, pues me gusta el budismo, pero como el linaje y eso, pues no mucho. Me gusta más otro. ¿Está bien? Entonces eso es más como una conexión pues, kármica, más como que pues sí, está cerca de la persona o de este linaje. A lo mejor en vidas pasadas hablé mal de ese linaje, y no me gustaba y lo criticaba y pues, en cierta forma me conecté. Pero es muy diferente a la conexión de aspiración. ¿Vale? De pues maestro, donde sea que renazca, búscame. Siempre que nunca esté separado de las enseñanzas de Guru Padmasambhava o nunca esté separado de las enseñanzas de Vimalamitra, nunca esté separado de las enseñanzas de Karmapa, nunca esté... ¿Me explico? Esas son las aspiraciones. Y por eso es que uno, vida tras vida, se puede conectar. Entonces, ¿cuál de las dos es? Ahí a saber. Ahí sí no tengo la bola de cristal para saber cuál es la de cada uno, ¿no? Depende de qué tanto le rindan el nondro. Entonces así funciona. ¿Sí, Carito? Gracias, Dieguito. Muy bien. Entonces, o sea, si uno quiere conocer toda la tradición Nyingma, hay unos libros enormes. Pero estos son como puntos claves que quiero mostrar para entender un poquito y darnos contexto de lo que significa el Longchen Nyingtik, ¿ok? De los linajes, de estos maestros que llegaron, de que los discípulos
de esto de los termas o enseñanzas tesoros, que uno dice, no, es que eso puede ser charlatanería, sí o no. Unos sí, otros no. ¿Cómo sabe uno que no? Pues porque los que lo practican, pum, se iluminan y despliegan un montón de habilidades, y entonces uno dice, pues si es charlatanería esto, pues qué bueno, ¿no? Al menos me ilumina la charlatanería. Los que no son de verdad, pues uno puede practicar y no llevan a ninguna parte, muchas veces. Entonces, se dice que este linaje de los tesoros espirituales vienen más calientito el tamal. ¿Por qué? Porque Guru Rinpoche, el maestro que lo sacó, y si estoy cerquita, yo, está mucho más cerca. Al linaje Kama de, ay, pues madre, viene desde hace 1000 años y ya han pasado por 4500 orejas y ocas. Es como que, ay, pues a lo mejor algo se pudo ir perdiendo, ya se fue enfriando el tamal. ¿Sí me explico? Entonces por eso hay este método también, de que se guardan enseñanzas para que en el futuro vuelvan y surjan y ayuden y beneficien a esos seres. Que ahí es donde uno dice, uno se conecta, si uno está conectado con un tipo de enseñanzas estas genuina, con plena seguridad, es que uno ya ha hecho aspiraciones. No llega así como que, ay, me cayó. Muy poquito. De eso sí son muy poquitos. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a empezar a ver otros tipos de cosas. Hasta aquí vamos bien. Sí ha sido claro, principalmente creo que para a lo mejor los más nuevos, Edward, Juan, Felipe, Nelson. Ya estás por aquí, Sol, Estefanía. ¿Sí es algo claro o no tan claro? Porque de cada bullet, cada cosita que hemos visto, no hombre, o sea, puede uno sacarle horas y horas de hablar, ¿no? ¿Vamos bien? O como No, dice, súper bien, súper bien. qué bueno, Juan. ¿Los demás qué dicen? Sol, Edward, Estefanía. Obviamente les estoy hablando en chino, ¿no? Muy bien, Diego, muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? A Tibet llegaron los tantras, ¿cierto? De los diferentes linajes, de las diferentes escuelas, que en la primer ola Nyingma, ola antigua, o Sarma, Sar significa nuevo, ¿cierto? Entonces, en las traducciones antiguas o en las traducciones nuevas, llegaron tantras, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que los tantras, y es lo que les comentaba, el tantra en esencia, y me devuelvo cuando explicamos en el refugio el camino sútrico y el camino tántrico. El camino sútrico, recuerden, es un camino de causas. Voy poniendo, echándole moneditas al marrano hasta que se llene y alcance la iluminación. Tantra es al contrario, es el vehículo del resultado, es decir, el resultado está acá. Tantra significa continuo, es decir, la mente iluminada está aquí, presente, sino que no la vemos. Todo el tiempo está acá. Es continua, esa mente iluminada es continua, todo el tiempo, ¿cierto? Como en un cuadro, en cualquier milímetro cuadrado es lienzo, arriba, abajo, a la mitad, al centro. Siempre está ahí, permeada por la naturaleza búdica. Eso es lo que significa Tantra. Pero ¿qué pasa? En el camino sútrico nos dicen, usted tiene naturaleza búdica y principalmente entienda qué es la vacuidad y la interdependencia, y esa sabiduría trascendental tiene muchas cualidades. Pero en el Tantra ya es donde te empiezan a explicar cómo se despliegan todas esas cualidades, cómo se despliega la sabiduría trascendental, cómo podemos empezar a percibirla con los sentidos, sin esperar hasta llenar los 80,000 marranos que hay que echarle monedas, ¿no? Entonces, dentro de los tantras hay diferentes niveles donde uno se va relacionando con ese continuo, ¿no? Y diferentes métodos. Entonces, dentro de la tradición Nyingma, se dice
Nyingma, recuerden, es como venía el budismo desde India, los grandes mahasiddhas, y lo trajeron. Y dice, el tantra tiene 6 niveles, 3 externos y 3 internos. Y la tradición nueva, Sarma dice, hay 4 niveles. El Kriya, Charya Yoga y el Anuttara Yoga. Pero el Anuttara Yoga está dividido en 3, padre, madre y no dual. En esencia son los mismos 6, ¿no? Punto. Perdón. Ay, perdón. Entonces, obviamente cada una de estas cositas es todo un mundo. O sea, no es como que, ay, sí, ya sé que Kriya. No, no, no. Hay métodos, hay visión, hay actividades, pero Kriya significa acción. Entonces, mucho este tantra es más, los Kriyas son más de las acciones, las actividades, que el bañarse, que el comer, que estar limpio, qué tipos de comidas, que la velita, que un montón de cosas a través de la acción uno se va aproximando a la deidad, ¿cierto? Y todos estos tantras tienen diferenciación en sus textos. Y entonces la deidad está allá afuera, y yo es como si fuera un sirviente, y le hago y le doy ofrecimientos, porque es una forma en cómo las personas que tienen esta habilidad, o más bien hay personas que tienen habilidad de ver la realidad en forma diferente, pero este método les ayuda, ¿ya? Un poco más. Es como si yo dijera, vea, yo soy matemático. Ok, ¿y cuál es tu nivel de matemáticas? Vea, sumar, multiplicar, restar y dividir. Ok, yo no le puedo decir que no es matemático, pero puede verlo ahí, ¿cierto? Otro dice, no, yo soy matemático, pero con trigonometría, ¿cierto? Y casos de factorización. Ah, ok, entonces tú ves la matemática de otra forma, ¿ya? Poco más. Entonces, es decir, ¿cómo ves la realidad y cómo te aproximas, cómo empiezas a entender la realidad según tu capacidad? Uno entiende un poquito mejor esto cuando uno empieza a ver un poquito las escuelas o los pensamientos de filosofía que hay en el budismo. O sea, de la escuela de la gran exposición, los seguidores del sutra, escuela solamente, el camino medio. Cuando uno empieza a ver un poquito esas diferencias, es donde uno entiende también un poquito las diferencias entre ellos, entre el tantra también. Entonces así, estos tantras externos, todo esto llegó a Tibet. Y era lo que preguntaba Juan. Es que todos esos linajes, todos estos, Guru Padmasambhava era sostenedor principal, ¿ya? De este tipo. Por ejemplo, en el yoga pueden haber muchos tipos de textos y de prácticas. La práctica 1, pero entra en el yoga. Práctica 2, pero entra en esta categoría de yoga, ¿ya? Entonces, así funciona esto. Y uno puede tener la misma práctica, Tara, por decir algo, Avalokiteshvara, Manjushri, y puede tenerla, la misma práctica de la misma deidad, pero dependiendo de cómo esté estructurada y de lo que sea capaz de hacer y cómo esté, qué es lo que tienes que hacer, se califica o se pone en cada uno de estos niveles. ¿Sí me explico? Entonces, Manjushri es Mahayoga y ya. No, no, no. No sé si es claro aquí o los estoy enredando. Que depende desde la comprensión de cada estudiante, realmente hasta qué nivel puede llegar a profundizar una práctica en específico. Exacto. Pero también se desarrolló mucho esto a medida en cómo iba la persona por allá desde tiempo anterior, cómo era su entorno, de que las relaciones eran diferentes. Entonces, también debido a eso, se fueron, y la fuerza de las emociones incluso, se fueron desarrollando estos diferentes métodos. Uno es un método más, ¿cómo decirlo? Ritualista, por eso es mucho el kriya. Y es muy similar a lo que vemos también en las tradiciones hinduistas.
que la vela, sí, la deidad y Shiva y esto y hacen las pullas y el fuego y todo ese tipo de cosas que tiene tanto ritual. Eso es un tipo de tantra muy similar a esto. Igual el lupa, es muy similar. Pero bueno, no voy a entrar en explicaciones de esto, pero el punto importante es entender que el tantra no es como que sí, voy a practicar tantra, no, es que el tantra tiene sus niveles, es como la física, o sea, ay sí, yo entiendo la realidad, ok, a través de la física dinámica, ok, entonces de la velocidad, gravedad, y es de lo que más ves, ok, es una forma de entender la realidad, pero tú dices, no, es que yo soy físico, pero físico molecular, esa es otra física, y son otras leyes, es otro contexto, y es otra percepción. ¿Sí me explico? Y el otro dice, no, es que yo soy físico cuántico, ok, es otras leyes, otras fórmulas, otro. ¿Sí me explico? Lo mismo pasa acá. Y todos en su esencia, en su contexto, entienden la realidad, ¿ya? Hasta donde como que les dé su capacidad, ¿no? Y no es que uno esté mal, otro no, pues dependiendo de qué tanto quieras profundizar en las fibras de la realidad, que esto te puede ayudar. Claro que sí. Y pues bueno, Higuito, sí, Dorita. quiere decir que es probable que uno esté haciendo una sadhana y dentro de esa sadhana esté aplicando todo esto, kriya, upa, yoga. Sí, Ajá. es muy posible, Dorita. Sí, y muy posiblemente que no hayamos entendido exactamente qué es kriya, que es supuestamente toda la conducta que tenemos que tener frente a la sadhana que se va a realizar o lo que querramos ofrecer, y en fin, todas esas cosas. Y no sepamos el término kriya, ni siquiera sepamos el término upa, ni el término yoga. Sí, sí, no, Dorita, porque sí, es muchas cosas en términos de métodos que estemos haciendo que cubre todo esto. Todo eso, sí. Pero en términos internos y de sabiduría, cada nivel te va a ayudar a desarrollar ciertas cosas. Y esa es la explicación. O sea, esto es como si uno viera todo un camino budista completo. ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son las etapas? ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuáles son los compromisos? ¿Cuáles son todo eso hay en cada una? ¿Sí me explico? Entonces, aquí el resultado es que aprendas a sumar, restar, multiplicar y dividir. Acá el resultado es que sepas todo lo anterior, pero a la vez tienes también esa sumada y dividida, pero con factorización. Ok. Entonces, cada uno de estos caminos trae sus explicaciones, sus niveles, su estructura, todo. ¿Ya? Yoga, Gracias. la unión, entonces cada uno tiene un punto de hecho hay un texto de Gurren Rinpoche que se llama The Garland of Views, la guirnalda de las visiones, y ahí es donde explica, ok, con el Kriya tienes que ver esto, y aquí esto es lo que se desarrolla, entonces él va explicando cada vehículo, ¿ves? En el vehículo de los bodhisattvas esto es lo que ves y es lo que tienes que alcanzar, en el Kriya es esto, en el Lupa es esto, y así, esa es la guirnalda de visiones. Entonces, por eso es lo que les digo de cuando dicen las enseñanzas, un discípulo de capacidades superiores, es donde uno dice, ok, es porque ellos innatamente pueden tener un montón de habilidades de acá. ¿Sí me explico? Eso es importante entender. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos externos e internos. Y en la tradición Sarma, por eso si escuchan a los diferentes términos, que la Nuttara Yoga y no sé qué, entonces porque acá dicen Maha Yoga y no sé qué, ay me confundí, ok, es que hay dos sopas, hay dos caldos. Uno es de las traducciones antiguas y otro es de las nuevas traducciones. ¿Qué pasa? Como preguntaba Juan, Gurren Rinpoche tenía todos estos linajes. Y cada uno de estos tiene subdivisiones y cosas que, no hombre, o sea, si empezáramos a estudiar, no nos daría, creo que la vida. Pero el punto importante es que todo esto que vamos viendo aquí, todo eso está
en el loncheñite. La esencia de todo eso. ¿Hay dudas, inquietudes? Hasta el momento. Y aquí es donde empieza a complicarse un poquito más las cosas. Esto es una introducción muy, muy leve al Tantra, ¿cierto? Principalmente el Tantra budista. ¿Algunos de ustedes habían escuchado esta diferenciación anteriormente? ¿Viejos y nuevos? Yo no, Dieguito. Ok, Caro. ¿Muy enredado para ti? Pues un poco, pero creo que es cuestión de sentarme y leerlo con calma y No. como que interiorizarlo un poco más. Hay como la historia para poder entender Ok. como de dónde sale cada cosa. Y eso es a lo que vamos a llegar luego. Hay algunas personas que sí tienen esa, digamos, tenemos esa obsesión y somos más estructurados y esto aquí viene de aquí, viene de acá y está bien, o sea, y eso como que esto es música para nuestros oídos. Hay otros que simplemente es de, ok, veo que tiene sentido, hay gradualidad, no me aprendo los nombres, por el momento no me voy a meter, pero como que se genera esa confianza de, ok, o sea, es que no, todo esto donde estoy no surgió de la nada. ¿Sí me explico? Y tiene su trasfondo muy, muy profundo. ¿Va? Aquí perdón, en el chat, unos dicen que no, otros dicen que sí. Entonces, esa es una división para ir entendiendo también un poquito como que la historia de la tradición Nyingma, ¿cierto? Porque hay que entender eso, ¿qué es Nyingma? ¿De dónde viene? ¿Quiénes fueron? Porque con eso se entiende esto que entre comillas es el mondro y vamos a empezar a hacer. ¿Ya? Aquí solo estoy dando contextos. La clase de hoy es solo contextos. Ya la siguiente clase vamos a entrar más como que, ok, entonces el loncheñinte trae esto de aquí, trae esto de acá, trae esto de acá, y en esencia todo está ahí, ¿ya? Dice Estefanía, pienso que es como una lección de matemática, hay que hacer ejercicios en la casa, o sea, leer más para entender más. Dice Juanchito, pues nos toca bibliografía para los ejercicios. Y sí, luego ahí les voy recomendando unos libros. Como tal, ya les di el primero, La guirnalda de las visiones. El problema es que solo está en inglés. No lo he visto en español. Entonces, ahí sí juega el karma, como dicen, ¿no? Ese es uno. Pero ¿qué pasa luego? Dentro de los tantras internos, ¿ya? Que son los principales, sí, los tantras más profundos, hay otros tipos de, como de subdivisión, que es la etapa de generación o desarrollo, que es ahora sí la visualización, todo lo que es desarrollar el mandala y todo el entendimiento que viene detrás, ¿ya? Pero esa etapa trae subdivisiones, la aproximación cercana, realización y gran realización. Y ustedes me dirán, Diego, ¿y esto para qué? O sea, ¿esto qué sentido tiene? Y es que cada una de estas etapas, si hay una práctica diferente. Y de hecho, dentro de las mismas sadanas o textos, ahí están. Sino que todavía no sabemos ni cuál es aproximación, ni qué significa aproximación, qué es lo que se desarrolla ahí, cuál es la percepción que uno empieza a tener. ¿Sí me explico? Entonces, todo este tipo de estructura que trae el tantra, los tantras internos, por eso es que son los internos. ¿Por qué son internos? Porque son los más profundos, donde toda esta despliegue de la sabiduría está ahí y está organizado de una forma, las sadhanas o textos, que si tú lo haces adecuadamente, te va a desarrollar esa habilidad de percepción de la realidad. ¿Ya? De la realidad de la unión de apariencias y vacuidad. La forma es vacuidad, la vacuidad no es más que la forma no es otra cosa que la vacuidad. Eso es lo que hace este tipo de cosas. ¿Ya? Cómo cambia toda la percepción. Y ahí es algo lo que preguntabas, Juanchito, al inicio. Ay, que este mantra y que primero se recita tanto tiempo. Ok, eso es para tan siquiera empezar a desarrollar esto un poquito. La visualización.
Cuando uno visualiza no es solo, ay, sí, estoy pensando, qué bonito. No, 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 es que la visualización tiene los 5 niveles de estabilidad, pero también tiene lo que llaman los 3 objetos. La visualización, uno es objeto de la conciencia, el ojo mental, qué tan estable es ahí. Pero también está la visualización que es, lo llaman el objeto del ojo, es decir, a ojo pelado lo veo, como si estuviera viendo algo. Y luego es la visualización o esa habilidad de que ya se vuelve el objeto del cuerpo, incluso hasta puedo tocar, estoy interactuando con la deidad. Y unos dirían, no, pues eso es esquizofrenia, Diego. Ah, no. ¿Sí me explico? Son diferentes niveles de esas percepciones. Entonces, todo eso es lo que se desarrolla acá, apenas en esta etapa de degeneración, de desarrollo. Etapas de estabilidad y entre ellos un montón de cosas. ¿Ok? Un punto. Vuelvo al punto del punto. No es que se tengan que aprender esto, desde que entiendan que no es como que, sí, me senté y me dieron una sadhana y ya, y repito, y visualizo un ratico y ya, eso me va a iluminar. Es como que, puedes hacerlo. O sea, esa sadhana, ese texto de incluso de 2, 3 páginas, te puede llevar a la iluminación. El problema es, ya desarrollaste todo lo que hay que desarrollar en esta etapa, en esta subetapa, en esta subetapa, en esta subetapa y en esta subetapa. ¿Sí o no? Ay, no sé. Esa es otra cosa. Y vuelvo al punto. Todo esto de acá es lo que se va a desarrollar en lo que les explique luego que es el Longchen. Y cómo diferentes tipos de prácticas y de cosas te va llevando por todo esto. Entonces, cuando uno termina esta etapa, llega a la etapa de perfección o culminación, que tiene 2 subetapas. Con esfuerzo, que es aquí donde vemos todo lo que es el salum, los canales, el tumo y el no sé qué y todo ese tipo de cosas. ¿Sí ven en dónde está? Los yogas, ¿ya? Yoga de los sueños, yoga de todo eso entra aquí. En esta etapa de perfección. ¿Ya? Con elaboración o sin elaboración. ¿Ya? Entonces vean el nivel donde está ese tipo de práctica. El tumo es el fuego interno, el calor interno. No sé si han llegado a ver en documentales de monjes por allá secando sábanas mojadas en el hielo y eso. Derriten el hielo en agua. Y dice, ¿pero cómo? Ah, que están por acá, ya pasaron todo esto. ¿Me explico? Y cuando uno pasa eso, ahora sí es donde entra a estos métodos finales del Dzogchen. En la tradición Nyingma es Dzogchen, en las otras tradiciones puede ser el Gran Sello o Mahamudra, o el Gran Camino Medio, Mahamayana. Dependiendo de la tradición, no hay problema. ¿Ya? Entonces, mi punto importante y lo que quiero más resaltar, más que se aprendan esto, es que vean dónde está el Dzogchen. Y es lo que les decía ahorita. Linaje de práctica Dzogchen. No es como que, ay, sí, Dzogchen ya, una pastilla y ya, Dzogchen. No, 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 es que Dzogchen trae todo esto detrás incluso. Y está bien que no hagas todas las prácticas, pero tienen las cualidades para de una vez tirarte el método Dzogchen o no. Ah, no sé. ¿Ya explico? Pero esto es lo que implica practicar estos tantras internos superiores o lo más profundo. Los métodos espirituales tántricos más profundos. Recuerden que tantra es ver la naturaleza búdica. Y eso es lo que hace estos métodos. Ah, es que uno visualizar, pensar, recitar un mantra, pues ¿eso qué va a hacer? Ok, entonces tu mente todavía no está transformada. ¿Sí me explico? Y por eso el tantra trae niveles, cualidades, diferentes tipos de deidades y diferentes tipos de cosas. ¿Por qué? Porque todos tenemos gustos, tendencias, estructuras diferentes. Entonces, para algunos puede ser mejor una práctica que otra, ¿ya? Que sí lo puede conectar más fácil. Hombre o mujer, o azul o rojo, lo que sea. Todo eso tiene significado porque es la sabiduría trascendental en términos de los sentidos. Pero luego, ese es el inicio.
Luego uno va desarrollando habilidades no tan comunes, que eso sí es lo que lo lleva a uno a todo este tipo de experiencias, ¿no? Y todo este tipo de experiencias, habilidades, es simplemente uno ir limpiando el vidrio para poder ver la realidad tal cual es. No es poner más cosas encima que tapa, ¿no? No, es todo lo contrario. Como si uno se programara y se pusiera una esquizofrenia más encima, ¿no? No, es todo lo contrario. ¿Ya? Entonces, un poquito, esto es lo que se hace en el Tantra y en las sadhanas. Entonces, en un solo verso te pueden dar todos estos 4 cosas. Un ejemplo de ello, y creo que muchos de ustedes lo reconocerán. En el corazón, en un disco solar o lunar, está la sílaba Tam y la guirnalda gira alrededor. En esencia, ya aproximación es toda la visualización. Y acá, rayos de luz emanan y no sé qué, se desarrolla en esta parte. Y todo se vuelve el mandala, no sé qué, es esta parte. ¿Tienes la habilidad de desarrollar, percibir todo eso? Ahí es donde uno tiene todo esto, ¿no? Y ya después, cuando uno ya tiene eso, es donde hace todas las otras prácticas de los yogas, ¿no? 6 yogas de Naropa, de Niguma, etc. Los que necesite. Porque ya ahí es, como tú ya tienes otra percepción, tú ya manejas los canales, la energía, las esencias de tu cuerpo de otra forma. ¿Por qué? Porque ya tienes otras habilidades desarrolladas acá. Ya no es algo del azar, de, ay, soñé que pude, está bien. Ay, como que vi cosas, está bien. Eso es parte del show por aquí, un poquito, sí mucho. ¿Ok? Yo creo que ya les reventé ahí el hámster. Pero bueno, dudas, inquietudes, para que en la siguiente clase continuemos. Terminemos un poquito de la explicación de qué son los empoderamientos y cómo entran a jugar acá, en esto, ¿ya? Y qué es lo que hace el maestro. Entonces, ¿por qué hablaban? Y es otro de los contextos de entender que es un gurú raíz, que es lo que siempre estuvimos viendo desde el principio. ¿Dudas, inquietudes, comentarios, chismecitos? Esta clase, de hecho, creo que es más para el futuro, principalmente, porque sé que muchos de ustedes como que les estoy hablando en chino, tibetano, y como que, ¿qué? Está bien, pero con Quedó el un terma escondido por allá. pero ¿cómo, Juancho? Que quedó un terma escondido por allá en el subconsciente porque esa vaina. Pero en el futuro van entendiendo un poquito. Mi objetivo es que se cree un contexto, que tan siquiera nos quede ese saborcito de, jue madre, es que esto no es a don Juanchito que le dio por bolear la toalla y salió un linaje, como que, aunque no, o sea, no es tan así, ¿cierto? Si eso nos queda un poquito como que en el considere de, sí, es que trae condiciones, es que viene a diferentes niveles, se ve que hay que desarrollar cosas, pues madre, o sea, ok, pues no viene de la nada, ¿no? Y de hecho, luego vemos que el linaje contiene todo, ¿va? De Muy acuerdo, bien. Dieguito. Muchas gracias. No, con muchísimo gusto, espero ahí se les agradece la paciencia de este enredo, pero ahí va. Muy bien, no hay más, nadie está llorando ni nada de eso. Casi, casi.